Hola, hola a todos. Es un gusto una vez más estar aquí en otro programa de Devolver Conciencia y si puedo. Recuerden que somos unas iniciativas aliadas que trabajamos en conjunto, que buscamos promover y generar interacciones entre jóvenes que estén en ese proceso de estudio y que estén tal vez empezando su etapa educativa y profesionales de Colombia que se encuentren aquí en el país o en otras partes del mundo en diferentes áreas del conocimiento. También tenemos varios programas de diferente índole. Al final tal vez les vamos a contar un poco más de todas nuestras iniciativas, pero estamos felices de estar aquí una vez más. Bienvenidos todos. Aquí en Colombia en este momento son las 10 de la mañana, pero Carolina está en otra parte, ahora nos dirá dónde. Y bueno, buenos días a todos o buenas tardes para los que nos ven en un futuro. Estamos felices de estar aquí una vez más. En un ratico mi compañera Carolina les va a presentar a nuestra invitada, que siempre son maravillosas las personas que tenemos aquí y bueno, esta no es la excepción, así que vamos a tener una historia maravillosa. Así que bienvenidos, Carolina, adelante, cuéntanos quién es la invitada. Claro que sí, Ana, gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos para hablar un poquito sobre un tema que nos toca a todos y a todas, y es el tema de la comunicación. Nosotros pensamos que, pues, ¿para qué se necesita comunicarse? O sea, todos igual hablamos español, todos igual sabemos, pues, leer, escribir, y no se sabe uno, pues, como para qué sirve este tipo de temas. Y sí lo escuchamos mucho, escuchamos, yo soy comunicadora social, comunicadora organizacional. Entonces, hoy vamos a aprender de qué se trata este campo, cuál es el valor que le ofrece a las empresas, a las organizaciones o incluso hasta al gobierno, y cómo podemos utilizar el conocimiento de una carrera como estas para crecer como profesionales, alcanzar sueños, porque eso es lo que queremos hacer en Devolver Conciencia, en Si Puedo, promover la educación como el camino que puede ser mejor para muchos de nosotros y nosotras para alcanzar nuestros sueños. Entonces, hoy le voy a dar la bienvenida a Daniela Santana. Es no solamente una amiga mía, detrás de cámaras trabajamos juntas en otros proyectos. Ella más adelante va a hablar del tema y de la cucharada. Pero ella hoy nos está acompañando porque es comunicadora de la Universidad de Antioquia y tiene experiencia en gestión cultural, en comunicación organizacional y estratégica y conocimientos en investigación, planificación, ejecución de eventos y gestión de crisis reputacional. Uy, eso suena súper interesante. ¿De qué se va a tratar todo eso? Vamos a aprender hoy mucho sobre ese tema. Y ella además trabaja en muchos proyectos, trabaja en organizaciones, también trabaja en su propia empresa de la familia. Nos va a contar un poquito sobre esos temas más adelante. Daniela, bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días para todas y todos los que nos están viendo. Muchas gracias, chicas, por esta iniciativa, por esta invitación, también por el espacio, pues como para hablar y contar un poquito de qué es lo que hacemos las y los comunicadores. Bueno, ya me presento Caro, Daniela Santana es mi nombre. Soy egresada de la Universidad de Antioquia en Medellín. No soy de Medellín, soy de un pueblito que se llama San Gil, en el departamento de Santander. Es un pueblito reconocido porque es turístico, porque es como la capital turística del departamento. Y bueno, de allá soy. Sin embargo, me fui a estudiar a 12 horas de mi pueblo, a Medellín. Y pues por ahí empieza la historia de que ahora soy comunicadora. Qué Okay. interesante, Daniela, que nos cuentas eso. Perdóname, Ana, que te interrumpo y te agradezco que ya nos estás situando un poquito de dónde vienes, porque quiero resaltar antes de dar la palabra a Ana, y es que nosotros cuando trabajamos en nuestras iniciativas tenemos un gran enfoque en trabajar con personas que vienen de las regiones, de áreas rurales, de hablar sobre estos temas de profesiones en áreas donde no se habla tanto, porque en las ciudades principales es de común conocimiento o más fácil acceso conocer sobre diferentes carreras. Entonces, qué bonito saber tú cómo empezaste a conocer sobre este tema, de dónde te empezaste a encarretar sobre el tema con el tema de la comunicación. Entonces, bueno, Ana, adelante, empiézanos a adentrar un poco más en la historia de Daniel. Gracias, Carolina. Precisamente iba a hacer ese aporte que hiciste tan valioso y es que por aquí
en Devolver Conciencia y Si Puedo siempre intentamos conocer y empezar por saber de dónde es esa persona invitada. Ya nos dijiste que eres de San Gil, Santander. Es un pueblo muy bonito, yo lo conozco, he tenido la fortuna de ir, pues no como de turismos, más bien de trabajo, pero es hermoso. Cuéntanos un poco más de esa infancia tuya en San Gil, de qué hacías allá, si vivías dentro del pueblito o en un área más distal. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, en San Gil viví siempre como en la zona urbana. Allá estudié mi primaria, secundaria. También inicié unos estudios en el SENA, que es totalmente aparte pues, de lo que ahora soy comunicadora. Estudié gastronomía. Eh, y pues como San Gil, al ser una capital turística, pues como que lo que ofrece en el campo laboral es sobre todo hotelería, turismo. Entonces estuve un tiempo trabajando también como con turismo, trabajé en un hostal muchos años y bueno, como que desde ahí empezó esa como chispita de la comunicación. Porque al San Gil, al recibir pues como gente de todas partes del mundo, en el hostal recibíamos extranjeros, recibíamos gente de todas partes de Colombia, y ahí empezó como esa curiosidad por, bueno, lo importante que es el idioma, conocerlo o no, y si no lo conocemos, por ejemplo, en este caso el inglés, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a inventarnos formas para que el otro nos entienda? Y todo eso es la comunicación, porque no es solamente hablar, es como otras formas de usar, por ejemplo, los gestos o los sonidos o escribiendo o de todas las maneras posibles expresamos lo que queremos comunicarle al otro. Entonces creo que por ahí empezó, desde ese mi primer trabajo, empezó esa idea por estudiar comunicación, que era como, bueno, comunicación, pero comunicación lo que decía Caro, todos hablamos, todos nos comunicamos, pero ¿qué es estudiar comunicación? ¿Qué es llegar a ser, por ejemplo, una comunicadora? Y creo que, bueno, eso es parte de lo que fui en San Gil, bueno, de lo que soy ahora, lo que me construyó. En San Gil también, pues como que desde muy pequeña, esto es muy chistoso, pero en mi casa fuimos como en el barrio los primeros en tener teléfono fijo. Entonces, a los vecinos siempre como que los llamaban ahí en la casa. Y pues a mi hermano, por ejemplo, mi hermano más cercano, siempre le daba miedo contestar al teléfono. Y entonces yo era esa persona que contestaba y la que avisaba y la que comunicaba en mi casa como las llamadas, ¿no? Que para la vecina, no, sí, para pedirle ese favor. Y ese hablar por teléfono que ahora es como tan normal, pues antes hablar por teléfono daba miedo. O llamar y pedir algo por teléfono, llamar a la farmacia, lo que sea. Entonces creo que también por ahí era como, no, yo soy la comunicadora, yo soy la que tiene que estar informando todo aquí en la casa y ese era como mi papel y yo me metí como en ese cuento y creo que por ahí también nació ese amor por la comunicación. Qué bonito esto que nos cuentas, Daniela. Aquí somos fans de todas estas historias que parecen simples a veces, pero que por ahí, por esas historias pequeñas y simples, es que empieza el amor por algo, por una profesión como la tuya, que más adelante tal vez nos vas a contar un poco más de qué se trata, pero qué chévere. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste a trabajar en el hostal? Tenía 18 años. Ah, ok, ok. Y bueno, maravilloso, me parece importante. Yo quisiera de pronto devolverme un poquito más atrás para conocer un poco más de esa etapa del colegio, donde estudiabas, tal vez cuáles eran las materias que más te gustaban en ese momento, o algo que nos quieras contar de esa etapa de colegio que es tan maravillosa y que aquí también resaltamos un montón. Bueno, en mi colegio, español me gustaba mucho. Sí, yo sí nunca fui como tan amiga de los números. Todavía me cuesta, o sea, es como que si no es por ahí, yo ya acepté que no es por ahí, que no es por el lado de los números, que es por el lado de las letras. Me gustaba mucho español, me gustaba también la clase artística y por ahí con mi hermano empezamos como también a adentrarnos en el mundo del arte. Entonces empezamos a gestar como un grupo cultural, el grupo de teatro del colegio,
creo que eso era lo que más me gustaba, las presentaciones que hacíamos en español, en la clase de español, todas las obras de teatro que creábamos. También me gustaba un poco ciencias naturales, pero creo que sí, a inglés me gustaba inglés, aunque siempre era muy difícil porque nos cambiaba mucho de profe. Siempre el profesor de inglés cambiaba y cambiaba y cambiaba, entonces era difícil cogerle el hilo al profesor anterior y luego rescatar lo que ya nos había enseñado. A veces se repetían las cosas, lo cual también hacía a veces que no nos gustara como el inglés, como que le tuviéramos miedo. Em, Creo que eso, creo que español. Español es la clase que más recuerdo de la profe. Y definitivamente en español, pues uno aprende un montón de ese lenguaje que tenemos, pero también de cómo comunicar. Y yo creo que, yo creo que esa es una de las razones por las que te gustaba tanto y que finalmente luego terminaste siendo comunicadora, pero qué genial, me encanta que nos compartas esto, porque también es importante mencionar aquí a los chicos que nos ven o que nos verán en un futuro, y es que pues en el colegio es donde uno empieza como a perfilarse un poco, a conocer un poco más de lo que tal vez uno quiere ser, y yo creo que empieza por ahí, por esas materias que a uno le gustan más o con las que uno tiene más afinidad que con otras, y bueno, súper, súper chévere. Caro, no sé si querías mencionar algo aquí, yo te vi con, con intención. Gracias, gracias, Ana. Bueno, no, a mí me emociona mucho escuchar ese cero, me encantó hacer el teléfono, me fascinó porque realmente otra persona que entrevistábamos esta semana en otro programa diferente nos contaba que le llamó la atención ser profesor porque le enseñaba, le ayudaba a los vecinos del barrio a hacer las tareas. Y esas historias pequeñitas que a veces pensamos, no, es que yo realmente, uno piensa, no, a mí fue que yo entré a la universidad, yo me sabía exactamente qué estudiar. Uno en el fondo sí lo sabe, porque hay cosas que le gustaban desde chiquito o chiquita que decía uno, oiga, a mí esto como que me suena, esto como que me llama mucho la atención y uno se conecta. Y es muy bonito seguir ese instinto. Y cuando uno va a escoger una carrera, realmente preguntarse a mí qué realmente es lo que me gusta. Yo les voy a contar un secreto, un pedacito de mi historia, y es que cuando yo iba a entrar al colegio, yo venía estudiando diseño industrial porque a mí me encanta el diseño, me encanta el arte, y yo decía, no, qué rico, yo venía estudiando eso como una parte técnica en el colegio donde yo estaba, y yo dije, no, todo el mundo dijo, no, estaba a estudiar diseño industrial, de una, eso es. Y yo, cuando me fui a la universidad, una profesora me preguntó, oiga, pero usted realmente en qué se va haciendo en 5 o 10 años, y yo así como que yo, uy, no, esa pregunta me tumbó. Yo le dije, no, pues realmente a mí me encantaría ser una líder, como en negocios, como en el gobierno, me encantaría como algo así. Y eso no tenía nada que ver con diseño industrial. Y ahí fue donde ella me dijo, oiga, ¿por qué no explora el tema de economía? Y bueno, heme aquí como economista, hoy dicto clases de economía, hoy soy profesor, o sea, me encarreté con, y lo decidí el día que fui a comprar el formulario, porque me hice la pregunta tal cual de, bueno, yo como realmente qué es lo que me interesa, o sea, yo qué es lo que quiero hacer. Entonces, Daniela, me gustaría preguntarte, estabas en el colegio, estabas rodeada, tenías tu familia, hacías los temas de teatro, pero ¿dónde escuchaste por primera vez el tema de la comunicación? ¿De pronto en tu colegio lo escuchaste alguna vez o no lo escuchaste y saliste a trabajar y todavía no sabías qué ibas a hacer después del colegio? ¿Cómo fue esa parte? Sí, sí, yo nunca tuve claro desde el colegio, o sea, así como que ya 11 grado, ya sé qué quiero estudiar, no. O sea, creo que eso es una mentira. Uno nunca tiene claro a esa edad como qué es lo que quiere estudiar, que quiere ser porque uno quiere hacer muchas cosas. Entonces quiero hacer teatro, pero también quiero, no sé, ser profesora, pero también me gustaría la filosofía, y uno nunca tiene como súper definido eso. Entonces, creo que nunca escuché que había una carrera de comunicación. No sabía que había gente que presentaba en televisión. Sí, no, los presentadores. Entonces, ¿qué estudian los presentadores? La mayoría de los presentadores de televisión son comunicadores, comunicadores sociales, y me parecía chévere. A mí me gustaba mucho ver las chicas de las noticias. Como que siempre me quedaba así súper atenta, mirando en qué momento se van a equivocar cuando hablan, y nunca lo hacían. Entonces, pues claramente uno sabe que ahora hay todo un detrás de cámaras, un trabajo y pues una experiencia y un profesionalismo. Pero después del colegio siempre miraba las noticias, ni siquiera le prestaba atención a las noticias, sino solamente miraba cómo las presentadoras hablaban, mostraban lo que fueran, pero nunca se equivocaban.
Y cuando se equivocaban, ahí estaba yo como, ¡ah! Son reales, son seres humanos. Y eso me parecía muy interesante. Creo que ahí también es otra chispita que me llevó a mí a estudiar comunicación. Nunca pensé, quise o he querido pues, ser como presentadora, pero eso hace parte también de lo que estudiamos. Cuando uno entra, uno también empieza a decidir como qué es lo que quiere y por cuál camino se va a ir. Entonces, es pues como que en el colegio nunca me preguntaron tampoco como qué quieres estudiar, o si tal vez me lo preguntaron, no le presté tanta atención porque no quería como presionarme y sentir que necesito pensarlo y definirlo ya, ¿no? Lo que en mi casa me dieron también ese espacio para pensar. Entonces, es curioso porque yo recién salí del colegio, empecé a estudiar, pero no empecé a estudiar comunicación. Empecé a estudiar literatura porque en mi clase de español era la que me gustaba, entonces para ser profesora de licenciatura en español y literatura, yo dije, no, pues es que a mí me gusta la clase de español, entonces voy a estudiar eso porque creo que eso es lo mío. Pero empecé a estudiar y me di cuenta que no. A mí me gustaba mucho la clase de español, me gustaba mucho cómo la profe la dictaba todos los temas, pero tal vez no era lo que quería hacer. Descubrí que yo no quería ser profesora. No tenía esa vocación y eso creo que es un don ¿Y para las personas. dónde estudiaste literatura? ¿Cómo llegaste a ese estudio? En- bueno, en San Gil no hay como una universidad pública. En San Gil hay una universidad que se llama la Uni San Gil, es una universidad privada, pero las carreras que tenía la universidad eran Derecho, Ingeniería y muchos números. Y por ahí sí yo sabía, o sea, era lo más claro que tenía en mi vida. Por ahí no es. ¿Para qué voy a esforzarme y me voy a presionar si voy a estar torturada con cada semestre sufriendo por los números? Entonces dije, no, y en San Gil no había esa opción, pero cerca a San Gil, que es Bucaramanga, la capital, está la Universidad Industrial de Santander, que es una universidad pública muy hermosa, que también recuerdo con mucho cariño. Y entonces, para entrar ahí, tenía que presentar el ICFES. No había como un examen de admisión, pero sí el ICFES. Era importante tener un buen puntaje del ICFES porque se presentan muchísimas personas. Entonces tienes como que tener cierto puntaje, buen puntaje para la carrera que escojas, depende de la carrera. Entonces ahí recién yo ya me iba a graduar, yo me graduaba en noviembre y los resultados del examen me los dieron como en septiembre. O sea, yo me gradué, yo ya sabía que yo ya iba a estudiar. Ya apenas desde diciembre me iba a estudiar a Bucaramanga, que era salir de mi casa, porque queda 3 horas, casi 4 horas de San Gil, y allá no tenía como familia o alguien con quien llegar. Entonces era todo una cuestión de preparar lo que significaba empezar a estudiar en la universidad, recién graduada del colegio, y vivir en otro lugar y vivir sola. Mencionas algo muy importante, Daniela, y es que hace un ratico estabas contando bueno, que te gustaban varias materias, pero también que en algún momento pensaste en ser una cosa u otra, o tal vez que uno en el colegio le gustan varias cosas y uno cree que quiere ser diferentes profesiones, ¿no? Y yo creo que eso hace parte también del proceso de exploración en el colegio y en esa etapa que, que, que uno no sabe como para dónde va, pero que es normal sentirse así. Uno casi nunca sabe, no, casi nunca está muy claro de lo que quiere ser. Y eso me parece muy importante que lo menciones, pero también mencionaste que, que definitivamente tenías claro que las matemáticas no eran lo tuyo. Y eso también pasa muy a menudo, que uno en el colegio ya sabe al menos qué es lo que uno no quiere que esté en la vida de uno. Y eso también me parece importante resaltar aquí porque hay muchos chicos que incluso hace poco estaba conversando con unos chicos de colegios y se frustraban un montón como por no tener idea para dónde o qué profesión elegir o qué querer estudiar, pero sí tenían muy claro qué no querían. Y eso me parece muy importante porque precisamente por ahí se empieza, ¿no? Como saber uno reconocer y reconocerse en las habilidades que uno tiene. Y bueno, ya sabemos que lo tuyo definitivamente fue la comunicación, pero qué bueno que tuviste ese proceso también de pensar un poco en otras posibilidades, pero también de saber qué era lo que no te gustaba definitivamente y qué eran las matemáticas.
que pues no a todos nos tienes que gustar las matemáticas, ¿no? Sí. Caro, ¿querías mencionar algo al respecto? Bueno, no, yo aquí que soy el opuesto, a mí me encantan son las matemáticas, pero a mí me llama mucho la atención lo que nos cuenta Daniela, pues que ya entonces se animó, armó maleta y se fue para Bucaramanga a estudiar. ¿Cómo fue ese choque de venir de San Gil? Como tú dices, no tenías familia, llegaste a la universidad que te parece hermosa, estás muy agradecida, pero ¿cómo fue ese proceso de llegar, Daniela, con su maletica ya y enfrentarse a la universidad y estudiar esa carrera? ¿Cómo nos puedes contar un poquito? Fue muy duro. Fue muy duro porque ir en primer semestre siempre va a ser duro. Siempre uno se siente muy chiquitico cuando empieza a ver a toda esa gente pasando con libros en las manos y gente estudiando o en las bibliotecas súper concentrados. Uno dice, pero ¿qué tanto estudia? ¿Yo por qué no tengo tanto por estudiar? ¿O es que estoy dejando de hacer? Siempre muy perdida. Y me daba pena preguntar, había un mito en la universidad que no puedes preguntar para dónde va, para dónde queda tal edificio, porque eso es de primíparos y qué pena, entonces yo no le preguntaba a nadie. Fui muy afortunada porque hice dos amigas muy grandes, muy importantes para mí, todavía hablamos y son como dos de mis mejores amigas, y con ellas pues nos ayudamos mucho. Ellas también acaban de entrar a la universidad, entonces por ese lado pues bien, pero realmente coger el ritmo universitario, que es totalmente diferente al ritmo que uno viene trayendo del colegio. Como que en el colegio todo, no es como que la universidad sea más duro, porque uno igual va en un proceso como aprendiendo y como adaptándose, sino que la mente también le juega a uno ahí como malas pasadas, es como, ya estoy en la universidad, entonces todo va a ser más difícil. Uy, ¿cuántas materias? Ya tarea para la otra clase, pues todavía uno dice tarea para la próxima clase, que es mañana. Increíble, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? O sea, todo eso al principio frustra mucho. Es como, no, yo no estaba preparada, ¿por qué me vine a estudiar tan rápido? No sé qué, me asustaba. Pero empiezas poco a poco a cogerle el ritmo, los profesores pues claramente saben que en primer semestre los muchachos están saliendo de una etapa importante de su vida, entonces es como, vamos a tener paciencia, pero también a veces nos asustan un poquito, como, bueno, para que se asusten, y yo creo que también lo disfrutan, pero al final uno sale muy bien librado de todo y empieza ya a sentirse como más grande, siempre ocultando que se es primíparo, pero a los primíparos siempre se nos ve en la cara que lo somos. Entonces, bueno, fue la verdad una experiencia muy bonita, y también eso incluye vivir en otra ciudad, porque aparte de la universidad, pues yo tenía que irme para mi casa después de las clases sola, preparar mi comida, saber que tenía que comer. Al principio no comía tanto, era como, no, tal vez no es necesaria la comida. Comer una vez al día está bien, y me llenaba y ya. Pero después con el tiempo te das cuenta que sí es importante tener la leche, tener los huevos, tener las cositas en la nevera y alimentarte bien para que te vaya bien en la clase. Como y bueno, bueno, por ahí fue. Perdón, Daniela, eso también hace parte del proceso, ¿no? Darse cuenta que uno definitivamente empieza a ser como muy autónomo y que pues uno mismo debe de resolver. En este caso, por ejemplo, comer, pues hay que comprar, ¿no? Y hay que comer y hay que hacer. Y ese también hace parte de ese proceso tan bonito que se vive en la universidad, porque uno va tomando como esa madurez, no sé, esa autonomía de hacer un montón de cosas, de ir, de tomar el bus, si es que hay que tomar el bus, o el sistema de transporte que uno elija, o si va a ir a pie, bueno, en fin, empieza uno como a hacerse cargo de todas esas cosas que son cosas relativamente simples y cotidianas, pero que finalmente es como la etapa en que uno se empieza a dar cuenta que hay que hacerse cargo de hacerse eso. Cargo. Totalmente. Total. Y bueno, y Daniela, ¿y cómo fue ese proceso de darte cuenta que tal vez ese no era el camino, y sino más bien elegir el siguiente en la Universidad de Antioquia y demás? ¿Cómo fue ese cambio y decir, bueno, no, tal vez me voy para allí? Cambio de carrera o de enfoque. Creo que me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, ciertas materias no me llamaban.
Entonces, que eran las materias que tenían que ver con la pedagogía, con enseñar. eh, Creo que por ahí empecé a entender que, uy, no, tal vez esto no es lo mío, no es mi camino. Ah, no, que es muy pronto. No, porque creo que hay que escucharse también un poquito. Y decir, bueno, si no, tal vez no estoy, o estoy siendo muy floja, a veces me decía a mí misma, estoy siendo muy floja, o realmente no me gusta esta materia, por ende tampoco me gusta esta carrera. Y creo que empezó así, dándome cuenta que no tenía afinidad con ciertas materias que eran como la base y como la columna vertebral de la carrera, que las tenía que ver toda la carrera, todos los semestres. Entonces, esa es una forma como que de detectar que por ahí no es tu camino. Yo tengo una preguntita que me gustaría hacer aquí, intervengo, y es, bueno, tú estabas estudiando y al tiempo creo que estabas trabajando, como nos contaste que estabas trabajando en el hostal, ¿cómo fueron esos tiempos? ¿Trabajabas al tiempo que estudiabas o trabajaste un tiempo y luego te fuiste a estudiar a Bucaramanga? ¿Cómo fue ese tema y cómo influyó también el trabajo un poco y tu experiencia de trabajo de pronto a reflexionar sobre de pronto este no es mi camino? No, primero estuve estudiando y al darme cuenta que no era mi camino fue que regresé a mi pueblo y ahí fue donde empecé a trabajar. Fue como también ese tiempo de, bueno, no, yo tampoco me voy a quedar sin hacer nada. Quiero como también trabajar, era importante y era necesario. Entonces, definitivamente decidí que no iba a continuar, me despedí a mis amigas con mucho dolor y no lo puedo creer. Y sí, es que no me siento bien, me voy. Me fui unos meses después y empecé a trabajar. Y a la vez que trabajaba, sí empecé a estudiar otra cosa, a ver si por ahí era también. Dije, no, tal vez a mí me gusta es esto, la cocina, porque me gustaba comer. Entonces, vamos a ver si por ahí es. Entonces me escribí en el SENA, empecé a estudiar, lo disfruté muchísimo, aprendí un montón, pero tampoco por ahí era. Y bueno, definitivamente eso es un proceso que aquí también resaltamos mucho y es que está bien intentarlo, ¿no? Y está bien elegir algo y que tal vez ese algo no funcione, que tal vez uno se dé cuenta en el camino que definitivamente no es. Y está muy bien, eso hace parte del proceso. Mucha gente también le pasa en la universidad que se frustra un montón porque empiezan y en sus primeros semestres se dan cuenta que tal vez eso no es por las materias, no sé, por la carga, porque uno como que tal vez no empieza a sentir afinidad con ciertas cosas que lo que tú mencionabas, había materias que ibas a ver o cosas, enfoques que ibas a ver desde primero hasta último semestre y que tal vez ese no era ese enfoque que tal vez tú te imaginabas o estabas buscando. Y bueno, definitivamente hace parte del proceso y qué bueno que hayas explorado también ese, y también gastronomía, ¿no? por un ladito y por el otro, pero yo siento que todo eso definitivamente nos construye mucho y hace parte del proceso de la vida, no solo educativo, sino que de todo eso se aprende, ¿no? Y seguramente este poquito de esto y de esto que uno va aprendiendo, pues en algún momento va a servir, ¿no? Y bueno, Daniela, cuéntanos entonces, elegiste, bueno, ya nos contaste que pasaste por gastronomía, pero tal vez tampoco era por ahí. Finalmente, ¿cómo fue que sí decidiste, bueno, sí, comunicación es lo mío, voy a presentarme a esta universidad? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Yo empecé a descubrir al trabajar como con atención al cliente, empecé a descubrir que tenía un don en el pueblo le dicen como un don de gente, un don de gente. Entonces como que tenía sentía esa pasión como por ayudar a los otros, porque cuando tú trabajas en atención al cliente estás ayudando a otros a resolver sus dudas y más si son gente que no conoce. Entonces, ¿qué quiero comer? ¿Qué quieres comer? Tú le recomiendas, ¿qué quieren hacer? Tú le recomiendas lo mejor siempre. Pues si te gusta, ¿no? Si sientes esa pasión, porque no todo el mundo tiene la vocación de atender a las personas y está bien. Entonces creo que por ahí empezó también ese trabajo social, porque entonces yo empecé a pensar, trabajo social, me gusta, hay una carrera que se llama trabajo social, wow, yo debería estudiar eso. Pero no solamente es el trabajo social, sino también hay algo más. Entonces empecé a ver, bueno, también me gusta hablar. Entonces, ¿qué tiene que ver con hablar?
y yo misma me preguntaba, pero sin saber qué carreras ofrecía y qué universidad, ¿sí? Yo tuve la fortuna de que mi hermano estudió en la Universidad de Antioquia. Entonces yo dije, bueno, él me dijo, por esa universidad es hermosa, no sé qué, yo no la conocía, yo no conocía Medellín ni siquiera. Entonces era como, ¿por qué no piensas? Es una universidad pública, abierta para todas y todos. Y yo no, pero es que 12 horas de la casa, imagínate cuándo voy a venir a visitar. Pues en Bucaramanga me quedaba muy cerquita y uno me voy rápido, pero ya Medellín era irse casi que muy lejos y difícil. Entonces empecé a como a indagar en lo que las carreras, lo que la universidad tenía para ofrecer, en esa parte de las ciencias humanas. Entonces vi comunicación y vi que comunicación, aunque no, la universidad siempre con mis compañeros, con mis colegas de ahora, eh, hablamos de eso y es que nunca, no tenía muy claro en el pensum qué era cada materia, o qué iba a dar, o qué, de qué se iba a tratar. Era muy ambiguo todo y sin embargo ahí llegamos y ahí llegué porque me gustó. Habían nombres como taller uno, taller 2, no sé qué, taller de qué. Entonces, sin embargo, ahí como que me causó curiosidad y dije, bueno, voy a presentarme a la universidad. Siempre tuve mucho miedo porque la Universidad de Antioquia, todo el mundo habla del examen de admisión. O sea, presentaron como en la Universidad Nacional también el examen. No soy muy, mi mente ahí empezaba a jugar, no, yo no soy tan inteligente como mi hermano. Entonces, tal vez no es por ahí. Pero bueno, lo vamos a intentar. eh, lo voy a intentar, empecé a ver y empecé como a meterme en el portal de la universidad, porque pues no tenía la posibilidad de viajar todavía a Medellín e ir a conocer. Entonces, el portal de la universidad, los medios de las redes sociales de la universidad, que en ese entonces no era así como muy activo, pero ahora sí, eh, y a mirar como fotos, cómo era, también fotos de la ciudad, porque uno no solamente va a estar en la universidad, sino que también va a vivir en una nueva ciudad, cómo me voy a mover, cómo va a ser todo. Y creo, así fue que llegué a estudiar a la universidad, porque mi hermano ya estudiaba ahí, que fue una ventaja, que también una universidad pública, entonces desde lo económico era mucho más asequible, porque o pagas el semestre de la universidad o pagas el arriendo, y si no tienes para pagarlo todo, entonces ¿qué opciones te dan? Si quieres seguir realmente estudiando, ¿qué opciones y qué puedo hacer para continuar mis estudios? Y por qué no apostarle a la educación pública, que es bien solicitada, pero también cuando o sea, te da la oportunidad, es realmente una experiencia gratificante. Entonces así fue que empecé a conocer que existía la Universidad de Antioquia, que existía la educación pública, que existía una carrera que tenía esas materias o esos enfoques que yo creía que era lo que me gustaba y lo que yo podía hacer y en lo cual me iba a desenvolver y me iba a ir muy bien, o mal o como fuera, pero me iba a sentir bien y sentía que podía hacerlo. Genial, gracias por contarnos, Daniela, esa parte de tu proceso. Y también es importante mencionar que definitivamente hay que hacer una exploración. Daniela menciona algo muy importante y es que uno no solo va a ir a estudiar en una universidad nueva, sino en una ciudad nueva. Que uno no sabe cómo funciona, que uno no conoce la dinámica, que no sabe si es muy grande o es muy pequeña y si todo está cerca o no, o tiene que moverse demasiado. Y definitivamente eso hace parte también de explorar y de conocer un poquito. Qué bueno que tuviste la oportunidad, porque eso al menos le ayuda a uno a tener una idea mental de cómo pudiera uno desenvolverse en esa nueva ciudad o en ese nuevo lugar donde va a estudiar. Yo quisiera, antes de darle paso a Carolina, que veo que ya está, que nos habla, yo quisiera que nos cuentes un poquito de ese proceso de admisión, de ese examen. Si hay alguien aquí interesado, una persona que nos vea en algún momento y esté interesado en entrar a esta carrera en la Universidad de Antioquia, ¿cómo es ese proceso? Más o menos el examen de admisión, ¿cómo funciona? Algo que de pronto puedas destacar del proceso. Bueno, fechas, no estoy muy segura, siempre fui como súper perdida con las fechas, pero sé que hay dos exámenes al año.
Hay Ok. 2 exámenes de admisión al año, debe ser como a mitad de año y a finales, o antecitos de finales. Entonces, de las fechas no estoy muy segura. Pero, ¿qué hice yo? Entonces, la universidad abre convocatoria, abre inscripciones, y uno entra y paga un PIN de inscripción, y depende, si quieres presentarte o sea, si quieres poner dos carreras, como para entrar a primera o segunda opción, o si quieres, ya estás a la fija, sabes que quieres solamente una carrera y ya, entonces pagas solamente el PIN para una sola, sí, para una sola carrera, pero es el mismo examen. El examen de la Universidad de Antioquia es 50-50, es 50 razonamiento lógico-matemático y 50% comprensión lectora. Entonces yo recuerdo el examen con muchos nervios. El día que presenté el examen, muchísima gente, pero siempre, o sea, como que te orientan, tú llevas tu como credencial de que te inscribiste a la hora, con un lápiz y un borrador y un sacapuntas, como que no dejan entrar nada más. Ahora no dejan entrar, pues, ese entonces no usaba tanto como el celular, pero tampoco, pues ahora no dejan llevar como dispositivos electrónicos. Entonces entras, el examen dura aproximadamente, creo que es máximo 3 horas y media, 3 horas. Te puedes demorar más o menos, pero realmente está diseñado como para que uno se demore las horas, que son las 3 horas. Eh, siempre es como te ubican en un salón de clases, siempre hay un profe como ahí pendiente para entregarte la planillita pues, del examen, la cartillita de respuestas, y, y ya, es, el examen, no sé, no sabría decir en ese momento si es difícil o fácil, que pues, dirán, no, pues fue fácil para ti porque pasaste, pero, pero creo que uno también tiene una presión de afuera, es una presión más mental, y es como empiezas a leer y dices, no, ya, no fui capaz, esto nos está muy difícil hoy. Yo, por ejemplo, que he dicho en toda esta transmisión que no voy con los números, tuve que estudiar mucho. Lloré estudiando y recordando cosas del colegio, que la raíz cuadrada, que no sé, tantas cosas que no recuerdo porque no me gustan. Tuve que estudiar mucho porque sabía, o sea, sí hay que estudiar. Eso es algo que yo le recomiendo a todos. Sí estudien, pues, al menos una hora diaria, 2 horas o una hora diaria, si quieren realmente pasar. Estudien sobre todo eso en lo que no se sienten tan hábiles, como en mi caso los números. Entonces creo que fue lo que más le dediqué tiempo para poder empezar. Empecé por el lado difícil, empecé por el lado de los números, empecé porque yo dije esto me va a tomar mucho más tiempo, entonces empecé a resolver por ahí, me frustraban algunas preguntas, era como no, hay unas muy como corchadoras que decimos. Entonces, es prestar también atención porque en el razonamiento lógico-matemático también está esa comprensión lectora de la pregunta para responder de manera acertada. Muchas veces no hay que, pues, como matarse tanto tratando de resolver, pues, el problema matemático, sino entender la pregunta. Entender la pregunta y no ir más allá de lo que te están preguntando. Esa fue como mi experiencia con el examen. El día que salí no tenía muchos nervios porque dije, no sé cómo me fue, y todo el mundo salía y uno veía las caras y es como agotados, pero ya lo que fue, ya no hay vuelta atrás, pero ya cuando te llega el correo de pasaste, que fue muy chistoso en mi caso, porque anunciaban que lo daban para una fecha, como las respuestas, se adelantó como un día y unas horas, que todo el tiempo estaba ahí esa presión de mirar, de mirar. Entonces, y no lo podía creer, también yo dije, esto es como un error, le llegó mal a todo el mundo. Y fue así. Pero la verdad fue como un momento que recuerdo y voy a recordar siempre, muy feliz. Yo no tenía a quién decirle en ese momento porque miré la respuesta del examen como a las 3 de la mañana. Entonces yo me levanté a mirar eso, entonces como que no vas a ponerte a gritar por toda tu casa a esa hora, sino que como que toda la emoción me la quedé para esperar a que fueran las 7 a.m. para así contarle a todo el mundo. Eso está muy, muy tierna esa historia, me encanta.
Gracias por compartir todas estas anécdotas que nos ayudan a conectarnos realmente con tu historia, Daniela. Y bueno, yo me emociono mucho, te felicito porque superaste ese tema y también contar esos nervios, ese estrés, esa ansiedad de los exámenes, que no solo no para ahí, uno piensa, ay, bueno, ya pasé esto, listo, entonces ya. No, uno entra a la universidad y uno, ¿what? ¿Qué? Ahora todo el tiempo hay exámenes, todo el tiempo hay cosas. Y pues la Universidad de Antioquia es muy famosa por ser una excelente universidad, muy competitiva, con gente súper buena. Me imagino que fue toda una experiencia estar allí. Pero me llama mucho la atención que, bueno, te emocionaste, realmente estabas como ya con mucha más conexión, quiero entrar aquí, quiero estar acá, y parece que Medellín te gustó, porque también tenía, como que lo fuiste a visitar y ya creo que estabas tomando el examen, entonces me imagino que te conectaste con la ciudad. Cuéntanos cómo fue entonces ahora esta nueva transición. Bueno, ya Daniela tenía un poquito de bagaje, ya se había ido de la casa, ya no era nuevo, ya habías hecho el experimento de irte para Bucaramanga, que pues si bien uno se siente más como en la casa, pero ya no era algo tan, empezaste como de cero con esa experiencia. ¿Cómo fue esa llegada a la Universidad de Antioquia? Me imagino que con muchas emociones, ¿cierto? Combinadas pues de salir otra vez, intentarlo. Y si nos puedes contar como experiencias, pues también retos que hayas tenido en ese nuevo comienzo. Pues fue realmente hermoso, o sea, y también muy duro. Creo que mis notas más bajitas de toda la carrera fueron las de primer semestre, porque, y- porque estás nuevo, tiene otro ritmo, uno lo siente pesado, son como 8 materias diarias, no sé, o 6, no recuerdo, pero yo sabía que salía de mi casa a las 8 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. O sea, era todo el día en la universidad y a veces con unos espacios así de espera de la otra clase como de 3 horas y uno qué hace, ¡jue madre! El almuerzo y llevar el almuercito desde temprano y todo. Y, y irme a Medellín fue, claro, un choque cultural. Estamos en el mismo país, pero estamos en otro departamento, hay otro acento, es muy bien sabido que en Medellín se habla diferente, tienen el acento paisa que dicen. Entonces siempre en las clases, claro, cuando nos presentamos en las primeras clases, ¿de dónde eres y por qué quisiste estudiar comunicación? Entonces, claro, cuando llegaba mi momento de intervenir, era como esta muchacha, este acento santanderiana. Yo siempre dije, y a todos mis amigos les decía, no, mi acento es neutro, pero no, mi acento era allá, entre todas, la mayoría, no sé, un 85% eran estudiantes que vivían en Medellín o eran de Antioquia, sí, de otras regiones de Antioquia, de otros pueblos, La Ceja, recuerdo una compañera de La Ceja, recuerdo de Río Negro, de San Pedro de los Milagros, de muchos pueblos también cercanos a Medellín que van a estudiar a la Universidad de Antioquia. Santanderianos éramos uno, yo. O sea, era como, claro, el acento totalmente. Cuando era alguien, por ejemplo, de la costa, Caribe, también se notaba mucho. Entonces, claro, ahí empezó, ¿y de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y el acento, y a veces me daba hasta pena. Yo decía como, no me daba pena mi acento, pero sí me daba pena que me notaran, porque no hablaba como todos. También yo veía que se soltaban mucho, que hablaban mucho, que se sabían expresar, y yo pensaba que yo me sabía expresar y sabía hablar. Hasta que llegué a la Universidad de Antioquia y vi cómo la gente se presentaba y hablaba por horas y yo, wow, cuando yo iba a hablar ya súper temerosa, el miedo escénico volvió a mi vida, a pesar de que yo había hecho teatro pues en el colegio, en la infancia, y, y fue eso, ese es el choque cultural, es la comida también, es el clima, es la gente, la forma de llamar muchas cosas, porque cambian ciertos nombres de cosas. Y era divertido, era chistoso y a veces frustrante. Yo tenía que tomar el bus para ir a la casa donde vivía, era lejitos de la universidad. Y también yo soy de un pueblo en el que voy caminando a todo lado. Bueno, en San Gil hay muchas motos porque es mucha loma y toda la cosa, pero yo realmente caminaba mucho y se puede caminar. Pero ya en la ciudad tú te das cuenta que no puedes, quieres caminar, pero ya hay otros factores como, no sé, la inseguridad o la distancia también, que te dicen, no, te toca coger bus o no llegas. Entonces, para mí también fue un choque ese tener que tomar bus todos los días y en horas pico, con tanta gente, y yo pues, dice, prefiero irme caminando, así vaya, gaste 2 horas, pero no me quiero ir en bus, y sufría mucho
cosa que ahora es como, sufría porque eran muy rápidos, porque manejaban de una forma distinta, porque, no sé, me daba pena a veces me quedaba como, necesitaba bajarme, pero había tanta gente que me daba pena como pedir permiso para salirme del bus, o sea, son muchas cosas que uno dice, pero claro, las superé, pero se viven y hace parte de ese migrar del pueblo a la ciudad, ¿sí? Enfrentarte a un mundo más rápido, más acelerado, más ruidoso, eh, pero creo que eso, lo que más recuerdo es ese choque de acentos, de comida, de extrañar la comida de mi casa. eh, ya, el clima me encanta, siempre me encantó y siempre fue muy similar al clima de San Gil, así como mm, tropical, vientecito, bastante lluvia, cuando hace sol tremendo también, entonces por ese lado pues me fue bien. Eh, Gracias, Daniela, por contarnos estas historias. Yo conecto mucho contigo en varias de las cosas que estás conversando. Yo soy de un pueblo muy, muy pequeño del departamento de Caldas. Es un corregimiento muy, muy pequeño que queda al noroeste del departamento. Y estaba recordando que una de las cosas que más me costó cuando fui a estudiar en Manizales, que finalmente Manizales es una ciudad relativamente pequeña, pero finalmente es una ciudad capital, lo que más me costó fueron los semáforos y creo que siempre intento resaltar eso porque son cosas muy simples que una persona que vive en una ciudad pues es algo cotidiano, ¿no? Que lo pasa pues inadvertido incluso, como que sí, hace parte de su sistema, pero para mí era impresionante y yo creo que hoy en día todavía me cuestan los semáforos, pero, pero bueno, eso, todo eso pues uno lo supera y enriquece mucho el proceso de estar en una universidad y ese choque cultural también es importante reconocerlo, pero uno aprende mucho de eso porque claro, son un montón de personas de un montón de lugares del país, con diferentes acentos, con diferentes costumbres y formas de ver la vida, incluso de comer, las horas en que comen y demás, bueno, en fin, pero eso enriquece mucho y me parece muy importante que lo menciones aquí y es muy bonito recordarlo también. También decirles a las personas que en algún momento van a pasar por ese proceso, pues que tal vez uno se vaya a frustrar, tal vez se vaya a sentir ahí como que uno no sabe para dónde va y yo qué estoy haciendo aquí, qué es esto, tal vez vaya a costar, pero finalmente uno pues sobrepasa todas esas cosas que al final siente uno que lo enriquecen, ¿no? De pronto en el proceso es un poco complejo, pero vale la pena porque pues si uno es feliz con esa carrera que eligió y demás, pues todo eso también compensa, ¿no? Y bueno, Daniela, cuéntanos un poco más entonces de ese paso por tu universidad. Ya nos estás contando un poquito, pero yo quisiera conocer qué materias se ven, como para que las personas que de pronto quieran estudiar esa carrera tengan una idea de cuáles son esas materias o esos enfoques, porque sabemos que en todas las carreras pues también hay un montón de líneas por las que uno se puede ir. En tu caso, ¿cuál fue? Y bueno, no sé, esas materias que de pronto puedas destacar. Sí, el pregrado en la Universidad de Antioquia se llama Comunicaciones. Entonces es comunicaciones, así, tal cual. Eh, y cuando empiezas a estudiar te das cuenta que hay dos líneas que están marcadas y que todos los que han estudiado comunicaciones ahí en la de Antioquia saben, y es como o te vas por el lado de la comunicación organizacional o el lado de la comunicación para el cambio social. Entonces, cada semestre es un enfoque. Primer semestre, entonces empiezas, un comunicador es, siempre lo digo yo, es como un profesional muy integral y un comunicador sabe de todo un poquito, un comunicador de la Antioquia. Pues no sé cómo sea la comunicación en otras universidades, pero inicias como viendo fotografía, inicias viendo un poco de cine, video, edición, también entonces tienes otras materias de corrección de textos, de hasta te enseñan a leer, a releer y a volver a leer, a cómo leer y cómo entender un texto. Entonces viene luego el segundo semestre y te da, entonces se enfoca más en el periodismo. Entonces vemos carreras que todas se complementan, son como un enlace, es algo muy importante allá y es que es modular la carrera, entonces es todas las materias de cada semestre se complementan. Entonces ves como periodismo, pero por otro lado estás viendo
fotografía para periodistas, y estás viendo entonces radio, también ves radio, ves, que recuerden mucho, también hay carreras de mediación socioecológica o también hay mediación ambiental, hay carreras, perdón, materias. También ves un enfoque social muy fuerte ya como a los últimos semestres, y es cuando empiezas a definir como cuál es el lado que te gusta de la comunicación, porque empiezas a entender si quieres trabajar con comunidades o quieres trabajar como comunidades, otro tipo de comunidades que serían ya las empresas. Entonces está también ese enfoque organizacional, ese enfoque estratégico, que es ahí donde viene todo lo que tiene que ver con marketing, plantear estrategias, community manager, establecer como el lineamiento o ¿cómo se llama? Me olvidó en ese momento, pero sí, como el lineamiento estratégico de la organización, como definir la organización, que es tan importante para todos, hasta para una familia, es como quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos hacer y qué es lo que hacemos, cuál es nuestra misión, nuestra visión. Eso nosotros lo aprendemos a entender que es importante definirlo, tenerlo claro en X o Y organización o comunidad. Entonces la comunicación también para el cambio social te lleva a trabajar con comunidades. Tuve la experiencia de trabajar con un grupo de niños de un semillero de comunicaciones en Medellín, de un barrio que se llama el barrio La Paralela. Con ellos fue muy lindo porque era también compartir con ellos, aprender de ellos. Es un semillero de comunicaciones que ya está construido, pero nosotros llegamos como a entender como de qué manera podríamos nosotros aportarle para que ese semillero se mantenga en el tiempo y más niños puedan acceder y tengan como conocimiento de qué es lo que se hace ahí, no sea como un semillero que no se entienda y que pues la gente por ende o los muchachos terminen saliéndose porque no se sabe qué es ni para dónde va. Entonces esa experiencia también fue muy bonita. Y creo que ahí fue que entendí que lo mío era más la comunicación para el cambio social. Sin embargo, lo organizacional te, como que te envuelve, te gusta, te pone retos bueno, en este caso, por ejemplo, yo vi cursos de gestión de crisis reputacional, lo cual me llama muchísimo la atención porque es ¿qué hacemos nosotros los comunicadores en el momento en el que nuestra empresa, nuestra comunidad, nuestra familia está pasando por una crisis que puede afectar la reputación, que puede llevarnos a la quiebra casi, o que puede llevar a que nadie más quiera saber de nosotros, o salirse de nuestros programas, nuestros talleres, bueno, sea ya lo que sea la organización en la que estás, y es como actuar en esos casos. Eso también tú lo ves, tú lo aprendes, y si quieres enfocar, pues entonces te vas más por ese camino, que es muy interesante, es cómo reaccionamos ante la crisis y cómo siempre estamos como, yo digo, somos como un poco doctores de la palabra, porque estamos ahí como ayudando a gestionar, adquirimos todas las herramientas para sacar adelante pues lo que queremos hacer, la misión que se tiene en cada proyecto y en cada organización. Eh, yo creo que si me preguntan como que cuál es mi enfoque, siento que los dos me encantan. Inicialmente decía, no, el cambio social es lo mío, el trabajo con comunidades. Sin embargo, empiezas a conocer lo organizacional y lo bonito que también es reconocer la cultura organizacional, que es algo que recuerdo mucho y que me gusta mucho y practico en mi trabajo, y es reconocer el clima, quiénes son las personas que trabajan en una empresa, de qué manera se están sintiendo, sin entrar a lo psicológico, pero es como cómo pueden estarse sintiendo de acuerdo no, frente a la organización en la que trabajan, si en el sentido de pertenencia, cuál es la cultura que se vive, cuáles son los gustos de las personas con las que trabajas, que también tienen mucho que ver para que funcione pues una organización. eh, de- desde el uniforme que utilizas, desde las normas que tienes que seguir como en el lugar en el que trabajas, todo ese tipo como de artefactos o
no sé, todo ese tipo de lineamientos que debe uno conocer como para entender y adentrarse en el ambiente laboral y en este caso como comunicador, estar como moviéndose en todas las esferas de la organización, conociendo desde la parte baja hasta los directivos, desde la parte trabajadora hasta los que simplemente están, pues no menos, no sé, haciendo algo técnico o algo, no sé, en un computador, desde las personas que están pues como trabajando, por ejemplo, en una empresa de ropa están pues como cosiendo, hasta los que se encargan del marketing y siempre todas las personas es importante como conocerlas y saber que están conectadas y que necesitan trabajar como en sinergia para que todo funcione. Y todo eso se aprende estudiando comunicación organizacional. Te das cuenta que, wow, es no como que no es solo la empresa, voy a trabajar y la señora que trabaja en esto y el guarda de seguridad no se conocen, no. Todo es como dicen una familia, aunque a mí a veces no me gusta llamarlo así, pero sí, es como una familia y necesitan complementarse para que la empresa funcione. Eso es la comunicación organizacional, así como de manera no tan técnica, y es lo que hace que como que uno se enamore de eso. Como que sí hay muchas cosas por dónde irse, por dónde mirar, y como que la comunicación nunca te va a aburrir, porque siempre va a salir algo en lo cual tú vas a poder actuar y vas a poder apoyar a los otros. Wow, se te nota la pasión y el entusiasmo por tu carrera, me encanta. Uno como que sale como con ganas de irse a estudiar comunicación, ¿sí o no, Ana? Uno Sí, dice, ay, ¿sabe qué? De pronto no vamos a hacer más volcanología, ya es lo mío la comunicación. No, muy emocionante. Gracias por traernos esa pasión, ese entusiasmo, porque yo creo que eso también es muy valioso, ¿no? Quienes nos van a ver más adelante y les llama la atención este tema, oiga, esto realmente tiene unos campos de acción tan amplios, hay tantos lugares donde conectarse y todos, aunque no lo creamos, porque somos estudiantes, porque estamos en la casa, de pronto creando una familia, porque estamos de pronto todos estamos y pertenecemos a una organización. Puede ser una familia, puede ser una comunidad, la gente que va de pronto a una organización religiosa, la gente que trabaja con una empresa, todos trabajamos con de alguna manera estamos conectados con la comunicación, todos somos partes de un país. Las comunicaciones que recibimos del presidente, los ministros, todas las comunicaciones nos rodean y no necesariamente estamos hablando de las redes sociales, sino que cuando estamos interactuando como parte de un grupo, de un equipo. Entonces me llama la atención escucharte porque realmente creo que lo que dices nos conecta a todos, de alguna manera nos relacionamos con lo que hablas. Bueno, viendo que estás allí sentada y estabas tan apasionada por la carrera, ¿tuviste también momentos de duda, momentos en que dijiste, uy, no, este tema es muy difícil, o clases que fueron muy digamos, retadoras para ti durante la carrera? Y cómo superaste, digamos, esos retos estando allí, ya digamos desde el punto de vista académico, de pronto puedes hablar un poquito de esos requisitos para graduarte, fueron difíciles, ¿qué nos puedes contar a ese respecto? sí, sí hubo materias en las que yo dije, uy, no, esto no me gusta. Pero al ser tan amplio, yo sabía que me gustaba y que tenía que cumplir un requisito y que se complementaba también, o sea, que era necesario aprenderlo. Así no te guste, es necesario que lo sepas, porque en algún momento te va a funcionar. Sí, como por ejemplo recursos humanos. No se llama recursos humanos, no recuerdo el nombre, el profe alguna vez perdón, tenía un nombre esa materia, pero a mí me costaba mucho, porque es donde ¿Gestión hablábamos humana, todo, quizás? creo que sí, es donde hablábamos todos los derechos laborales, que es importante que nosotros los conozcamos, si trabajas por prestación de servicios, si trabajas por cuánto porcentaje y entonces cuánto te deberían liquidar, todo ese tipo de cosas. Yo en esa materia, yo sufría, yo decía, no, pero es que yo eso ya lo sé. No, no lo sabía y por eso me torturaba tanto, porque tenía que aprenderlo así desde cero y creo que fue una de las materias que yo dije, no, no me gusta, pero importante. Y el profesor era súper divertido, o sea, y la clase la hacía súper amena, pero yo era, no, no, no es lo mío, no me gusta, qué pereza. Pero bueno, vamos a hacerlo y también muy importante conocerlo. Eh, todas las materias, cada semestre, o sea, había que sí o sí pasar todas las materias. Porque ¿qué pasaba? Como decía yo, era modular. Si te quedabas en una, te dañaba como el módulo. Habían unas que se salían del módulo, pero eran muy poquitas, eran como 6 o 5 del módulo que sí o sí tenías que pasarlas y pasarlas bien. O pasarlas, pero pasarlas.
pasarlas bien también es una presión ahí que cada quien sabrá cómo puede resolver, ¿sí? Entonces, era eso, era como el reto más grande de este pregrado, es que es modular, es que tienes sí o sí que verlas todas, pasarlas o no, pero verlas, porque no puedes decir, no, es que esta no me da por el horario, no, tienes que verlas todas y para que puedas ir avanzando en cada módulo. Son 8 módulos, 8 semestres. Los requisitos son cumplirlas todas, puedes cumplir cuidado, cabalidad todas las materias, ver cierta cantidad de materias opcionales, se me olvidó el nombre en este momento, de materias como complementarias. Yo vi creo que más de las que estaban ahí como pensadas y establecidas como obligatorias, porque me gustaban, porque uno podía tomar toda la facultad, entonces la facultad de comunicaciones, nosotros éramos los de comunicaciones, pero las comunicaciones es un mundo. Entonces también había un pregrado, una carrera compañera que era comunicación audiovisual. Ellos son más centrados en todo lo que tiene que ser sonido y video y audiovisual, el mundo del audiovisual y del cine. Había otra carrera que era filología, entonces ellos son más enfocados en las letras y a ellos eran los que siempre veíamos como leyendo mucho, porque muchos libros y eso es lo que hacía un filólogo, como estar en los libros y ellos son los buenos, los duros de las letras, son los filólogos y de los idiomas. Estaba también eh, ya no recuerdo qué otras carreras habían, comunicación audiovisual, periodismo, también había aparte, a pesar de que nosotros los comunicadores vemos ciertos temas y ciertas materias de periodismo y nos gusta y podemos, digamos, enfocarnos en el periodismo, hay una carrera solamente enfocada en periodismo, en periodistas. Entonces éramos como hermanos, vecinos, que nos complementábamos en la facultad. De hecho, alguna vez hicimos un evento de facultad que recuerdo mucho y que quedó en la facultad, lo planeamos con nuestros compañeros y a partir de nuestro semestre fue que se empezó a quedar como un evento de facultad. Y es un evento que reúne todos los pregrados de la facultad para que se conozcan, porque es que nosotros dentro de la misma facultad no sabíamos qué hacía un filólogo, qué hacía un comunicador audiovisual, qué hacía un periodista, y eso fue muy interesante porque también uno pues como que recibe de los otros y aprende. Entonces, eso, entonces es cumplir como todas las materias complementarias y hacer prácticas académicas. No todos los pregrados tienen que hacer prácticas, el de comunicaciones sí tiene que hacer prácticas, 6 meses de prácticas académicas para poderse graduar. Bueno, y se me olvida, y lo que más me asustó, pero realmente fue muy bonito, es el trabajo de grado. Entonces, es que tuve que hacer un trabajo de grado con un tema relacionado a la comunicación, ¿sí? De la comunicación, uno tiene muchas ideas de trabajo de grado, pero al final tienes que enfocarlo en la comunicación porque uno se puede ir. Porque nosotros también vemos materias como de psicoanálisis, entonces a veces se nos va como por otros lados, pero no, uno se tiene que enfocar. Eso es ahí como una trampita también del pregrado, ¿no? Como que, perdón, te vas por muchos lados y crees que puedes hacerlo todo, pero no. Tú eres comunicador y todas estas materias te alimentan como comunicador. No es que tú vas a ser psicólogo o vas a ser solamente cineasta o así, sino que eres un comunicador con todos estos conocimientos. Entonces, es pasar todas las materias obligatorias complementarias y hacer un trabajo de grado, presentar tu tesis, que la aprueben, tener tu asesor, toda la cosa, esos son semestres. Y luego de ese semestre de trabajo de grado lo presentas, lo pases o no, entonces haces unas prácticas académicas y ya cuando terminas tus prácticas académicas es cuando dices, estás listo para graduarte de la universidad. Genial, gracias Daniela por ese resumen que en realidad estuvo muy bien. Yo creo que una persona que quiera estudiar esta carrera de comunicaciones, pues seguramente ya tiene una idea o va a tener una idea bastante buena de lo que se puede encontrar y a lo que se puede enfrentar en la universidad. Pues obviamente también sabemos que todas las universidades digamos que difieren en sus pensum, en las carreras, en las materias que ofrecen y demás, pero finalmente pues aquí tenemos una idea de lo que se puede encontrar alguien
con esta carrera tan bonita, que de hecho yo también estoy aquí aprendiendo porque no tenía ni idea que podían hacer tantas cosas ni que tenían tantos enfoques. Así que bueno, muchas gracias por contarnos esto. Y yo creo que ya para ir cerrando, nos encantaría quedarnos aquí contigo y con nuestra invitada, pero definitivamente ya se nos va agotando el tiempo. Yo quisiera que nos cuentes, Daniela, ahorita qué estás haciendo, cuál es tu enfoque en este momento en cuanto a comunicación y demás. Y al final ya tenemos una preguntita chiquita que siempre hacemos aquí en el programa, pero bueno, cuéntanos en qué estás en este momento rápidamente. Bueno, todos quisieran escuchar que estoy trabajando en una organización y siendo la comunicadora, pero no. Trabajo, sí, como comunicadora, como por proyectos en una organización que trabaja con comunidades indígenas, de la mano de comunidades indígenas, como creando proyectos artísticos de danza. Entonces yo me encargo de las comunicaciones, también nosotros vemos un poco de diseño web, entonces también soy un poco la que mueve el sitio web, la que acomoda los contenidos, un poco de community manager también, porque ahora la comunicación está virando mucho a las redes sociales, pero no solamente eso es lo que podemos hacer, porque también hay una carrera de community manager y ellos son más tesos en eso, pero nosotros los comunicadores también podemos, y si nos gusta, pues nos enfocamos en eso, pero no es solo lo que hacemos nosotros, no solo hacemos videos de TikTok. Entonces, eh, eh, hago eso por proyectos en esta organización, y también tengo un proyecto familiar personal que no tiene que ver nada con la comunicación, pero tiene que ver todo con la comunicación. Siempre digo lo mismo, porque es un proyecto familiar, es en el campo, me fui a vivir al campo, estoy en una zona rural, entonces como queremos empezar a trabajar el tema de la agricultura regenerativa, pero entonces para trabajar yo no sabía nada del campo hace 11 meses, empecé desde cero, que es lo mejor, porque empiezas recibiendo, pero no quedándote con lo tradicional, sino empezando a ponerle eso que tú estás conociendo, porque también hay que estudiar un poquito, pues, como aparte, por ahí por los laditos, no necesariamente en una universidad estoy, pero estoy aprendiendo como en otros cursos y esto. Entonces, estoy trabajando en esto, un proyecto en el campo, con renovación de los suelos, no uso de agroquímicos, ni fertilizantes químicos, ni sembrando de otras formas y como para que sea ya como mi proyecto de vida. La idea es poner una empresa con los productos que tengamos del campo y ahí es donde voy a entrar yo ya con mi fuerte de la comunicación. Entonces como que una empresa desde cero necesita un comunicador sí o sí que le dé una estructura para que la conozca el mundo y para que nosotros mismos en la familia la conozcamos y también sepamos que para dónde es que vamos, porque también son muchas cosas y necesitamos como unos lineamientos, unas bases, unos planteamientos estratégicos para dar un direccionamiento estratégico, direccionamiento estratégico se llama eso, para dónde vamos, quiénes somos y qué es lo que queremos hacer y compartir con el mundo. Entonces, en eso es que estoy trabajando actualmente. Eso hago. Qué chévere, Daniela. Nosotras, yo trabajo un poquito con Daniela en la organización en que ella trabaja con la comunidad indígena y que se hace también mucho trabajo artístico. Trabajo a raticos, ambas somos miembros de la junta directiva de esa organización y ahí nos conocimos. Y bueno, Daniela, quiero hacerte una pregunta muy interesante antes de que Ana nos permita pues ya hacer el cierre. Y es, ¿qué viene para Daniela en términos de pronto, has pensado en un posgrado, has pensado más adelante volver a retomar el tema académico? Y si no lo has pensado todavía, podrías compartir de pronto con la audiencia si conoces de compañeros o compañeras que han estado, digamos, han entrado a esa parte de los posgrados. ¿Qué tipo de posgrados hace la gente en tu carrera como para dejar sembrar esa inquietud, esa semillita y luego ya hacemos el cierre? Sí, no, mis compañeros todos están como pensando y algunos conocidos ya están estudiando, entonces se enfocan en comunicación digital. Entonces vamos a hacer un posgrado de comunicación meramente digital, que eso es todo un universo gigante que se necesita una especialización para adentrarse y conocerlo y realmente uno decir, soy especialista en comunicación digital. También hay gerencia de las comunicaciones, no sé qué más, pues hay un montón, como te decía, como les venía diciendo, las comunicaciones son tan amplias que realmente uno puede hacer un posgrado en lo que quiera enfocar su carrera de comunicador.
Ahorita yo sí quiero estudiar un posgrado, pero lo estoy viendo más porque también a mí me gusta mucho la gestión cultural, entonces creo que va más por ese lado, porque pues es lo que yo lo quiero enfocar. Las comunicaciones sí o sí son mi base y son como la mamá de todos mis conocimientos, pero quiero como irme más por el lado de la gestión cultural, creo que es lo que quiero estudiar. Ahorita estoy como en una pausa, pero sí, uno sale de la universidad, descansa unos mesecitos y ya dice, extraño la universidad, quiero estudiar, extraño estudiar. Estudiar es como que la vitamina de tu vida, ¿no? Es otro mundo. Trabajar y estudiar son cosas totalmente diferentes. Cuando uno está estudiando, a veces no valora y se estresa, pero cuando terminas, como extraño todo. Extraño a mis amigos, extraño estudiar, extraño estar entre libros, extraño estresarme por los trabajos, que también hace parte de estudiar, ese estrés que se siente y esa frustración, pero que finalmente se supera. Entonces creo que sí, mi idea es hacer un posgrado. eh, Estoy pensándolo porque pues sí, hay que pensarlo muy bien, sobre todo porque ya requiere un gasto de tiempo que ya tú cuando terminas de estudiar y empiezas a trabajar ya no tienes. Entonces, pensarte el tiempo, el dinero y si realmente es lo que te gusta, que también ahí viene esa, pues, si por ahí me quiero enfocar y qué tal no sea eso y sea otra cosa y haya perdido mi tiempo y mi dinero. Entonces, pero sí, sí quiero continuar mis estudios. Hay compañeros que están también enfocándose en periodismo, están enfocándose en el cine, también en solamente lo organizacional, entonces más como gestión de las empresas, administración, también pues como que eso también lo define el gusto de cada persona. Definitivamente es bastante amplia la oferta, creo yo, y las maneras en que se puede desenvolver una persona que está en el mundo de las comunicaciones y que además son súper necesarias, ¿no? Yo también hace poco estaba en una organización, en una empresa, y tenían como dos personas de comunicación y eran absolutamente necesarias para todo. Para Así que, todo. bueno, tal vez es por desconocimiento. Yo creo que es una de las carreras que tal vez no escuchemos mucho y me parece muy importante que hayas estado aquí, que nos contaras precisamente de tu carrera y bueno, seguramente yo creo que habrá varias personas por ahí interesadas en algún momento en hacer parte de esta profesión, que además es muy bonita y muy necesaria. Muchos éxitos en tu proyecto personal, tu proyecto de vida familiar. Me encanta, me parece maravilloso. Yo soy del campo, así que todo lo que tenga que ver con el campo me encanta. Ay, espectacular. Me Se encanta. me... Así. espectacular. Bueno, y ya para cerrar, siempre hacemos aquí una pregunta que nos ayuda mucho a reflexionar a las personas que nos ven, pero a ti también seguramente. Y es que te hubiera gustado escuchar, Daniela, hace unos años atrás, cuando estabas en esa etapa del colegio, donde todavía no sabías muy bien cómo para dónde era que ibas, que te hubiera gustado escuchar para de pronto tener un poco más de impulso o más claridad en ese momento de elegir esa carrera y que en ese que te hubiera gustado escuchar, ¿qué quisieras decirle a estas personas que están en ese proceso ahorita, que te escuchan en este momento o que te van a escuchar en un futuro? ¿Qué me hubiera gustado escuchar? Creo que va relacionado con la paciencia. Como que mucha paciencia con tus procesos internos. No, como que no te satures, no te presiones, dale, puede sonar que así no todos podemos tener el tiempo y la calma y la paciencia, no. No te presiones con tus procesos internos, no te frustres. Si no puedes empezar a estudiar ya, pues no, pues te esperas hasta que decidas. Si no, pues por ciertos factores que tienen que ver más que todo como con la economía, pues ya va a llegar el momento. Nunca es tarde como para... Hay algo que frustra mucho y es la edad, ¿no? Y es como, no, ya tengo 25 años o 26, no, ¿cómo voy a empezar la universidad a esa edad? No. Como paciencia, no te frustres,
en cualquier momento es el momento y llegar al momento para que puedas estudiar. No es una competencia, creo que es eso, no es una competencia de todos contra todos, ni quién es el mejor hasta en la universidad misma, a veces las notas te presionan de que tienes que ser mejor que este, no, como que yo alguna vez me gané la matrícula de honor y nunca lo esperé, y fue cool, me sentí súper bien, se siente genial, pero nunca tampoco como que estuve presionada a ser esa mejor de la clase, no, yo daba lo mejor de mí, pero ya, paciencia, sin presión y no, y escucharte mucho y escuchar mucho. Creo que ya pocos escuchamos, hablamos más y escuchamos menos, entonces eso me hubiera gustado como escuchar alguna vez para seguir mi proceso. No recuerdo lo otro que me preguntaste. No, precisamente Sí. eso. Muchas gracias, Daniela, dejaste mensajes aquí muy bonitos, muy inspiradores seguramente para jóvenes que quieran continuar por esta profesión. Me parece maravillosa. Te felicito por todo lo que has hecho y por tu proyecto de vida que estás empezando. Te deseo muchos éxitos. Gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte aquí en este programa y bueno, esperamos también en otro momento volvernos a encontrar. Sí, Gracias. gracias a ustedes por la invitación y quería mencionar algo más y es como que sería bueno para todas las chicas y chicos que están pensando en estudiar que se piensen también el lado de la educación pública, que es muy gratificante, es muy linda, pasar por una universidad pública te llena, conoces un montón de gente, un montón de profes tesos, es una experiencia que si puedes pagar una universidad privada, pues dale, pero la pública es no, te da otra herramienta, te da otra perspectiva de la vida, te cambia totalmente, entonces sí, es transformadora. Entonces, que viva la universidad pública. Gracias. Gracias. Qué lindo ese mensaje, gracias por compartirlo y gracias por estar aquí también y gracias por esta discusión que tuvimos aprendiendo de otro nuevo tema, de otra carrera nueva y que lo que vemos es que no es una carrera, es como muchas potenciales carreras en una y que es un paso más y siempre les he dicho pues en algunos de los programas en donde he participado y es que la vida académica, la vida en general es como un experimento y vamos aprendiendo y no es una línea recta y cuando vamos dándonos la oportunidad de aprender nos damos cuenta, uy, esto me llama la atención y empiezas a explorar campos nuevos. Y quién quita, el día de mañana Daniela va a estar contándonos aquí sobre de pronto otro posgrado, una iniciativa y esa es una oportunidad, darse la oportunidad de tener mucha autocompasión y paciencia, como dice Daniela, no tratarse súper duro, sino entender que los procesos los vivimos y estamos aprendiendo. Si entendemos que estamos aprendiendo, nos tratamos mejor. Entonces, bueno, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.